Dios les bendiga, les saluda Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Muy emocionado porque a partir de la enseñanza 301 les daré una serie que habla del Espíritu Santo. 5 enseñanzas al respecto. Hoy los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Y si no se escuchan a través de Facebook, por favor, compartan y dennos un like, porque eso hace posible que más personas conozcan nuestro ministerio. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 299. El tema: mi pastor así me lo enseñó. En estos últimos meses el Espíritu Santo me ha inquietado a sentir un celo por decir la verdad acerca de las falsas doctrinas y enseñanzas de pseudos pastores que la Biblia los llama lobos rapaces, engañadores y hasta demonios. Y conste que mi deber como pastor y ministro de liberación es denunciar la mentira y advertir a todo cristiano creyente y congregante, pero con la evidencia bíblica acerca de estos estafadores y engañadores. No es mi deseo generar polémica, contienda ni evidenciar al pastor que lo hace, ya que él ya ha sido juzgado y el pecado en sí mismo trae su propio castigo y condenación. Asimismo, cada cristiano creyente y congregante que, a pesar de conocer la verdad de la palabra, con su libre albedrío decide seguir esas doctrinas de demonios y herejías que esos pseudopastores enseñan. Para ello ya no habrá nada que se pueda hacer al respecto. En Hebreos 10, 26 al 27 dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que, mi querido cristiano creyente y congregante, está en tu decisión qué camino seguir. Lo malo es que se te acabó el pretexto de decir yo no sabía o el pastor así me lo enseñó. Recuerda que así como en Deuteronomio 30 del 15 al 19, Dios mismo te dijo y te dio las dos opciones a seguir, pero te advirtió: escoge la buena. Y si a pesar de todo escoges seguir el camino del mal, es tu propia decisión. Dicho esto, entro a la enseñanza. La Biblia nos advierte en muchos lugares y de diferentes maneras acerca de las falsas doctrinas. La más conocida la encuentras en Primera de Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por si no lo sabías, te lo digo, que una doctrina es una enseñanza o un conjunto de principios. Entonces, las doctrinas de los demonios son enseñanzas que los demonios enseñan. La palabra doctrina puede hacer referencia a las enseñanzas bíblicas de una iglesia o de un pastor, o en el caso de Primera de Timoteo 4:1, las enseñanzas malvadas de Satanás o de pastores mentirosos. Sin embargo, aquellos cristianos creyentes y congregantes que deciden voluntariamente seguir a estos pastores y sus doctrinas de demonios, apostatarán de la fe, es decir, prestarán atención a la doctrina de los demonios. Y esto es un asunto serio, porque implica una desviación de la verdad del Evangelio de Cristo. En la enseñanza número 291
Te hablé muy claro al respecto. Por favor, escúchala. Y pregunto, ¿sabes tú cómo Satanás, el diablo, difunde sus doctrinas? Respuesta, utilizando a falsos pastores y falsos maestros que se encargan de enseñar tales doctrinas. Y estos son hipócritas y también mentirosos, cuyas conciencias han sido cauterizadas, según Primera de Timoteo 4:2. Estos pseudopastores son hipócritas, es decir, su vida no evidencia la santidad que aparentemente defienden. Ellos son mentirosos, es decir, tratan con falsedad y a sabiendas, o sea, con alevosía, conducen a sus seguidores a la apostasía y están más allá del alcance de la conciencia, es decir, que han encontrado una manera en sus propias mentes de justificar sus mentiras. Estos falsos pastores aparentan ser muy amables, muy encantadores y muy persuasivos, pero no reciben nada del Espíritu Santo. Por lo tanto, solo escupen las sugerencias que les dictan los demonios o espíritus malignos, o sea, puras herejías y mentiras, y así desvían a sus congregaciones, o sea, sus seguidores, de sus iglesias y de las plataformas sociales. Quizá tú como cristiano creyente y congregante no tienes claro acerca de las doctrinas de los demonios, porque no te lo han enseñado. Y te preguntas, ¿cuáles son exactamente las doctrinas de los demonios? Te daré una respuesta personal. El contexto inmediato de una idea de estas doctrinas que debes tomar en cuenta. Por ejemplo, A. Aquellos que te prohíben casarte. B. Aquellos que te ordenan abstenerte de ciertos alimentos. En Primera de Timoteo 4, de 2 al 5, se nos instruye a no seguir a ningún pastor, a ningún maestro y a ninguna persona que prohíba el matrimonio o que ponga restricciones a ciertos alimentos. Cualquiera que diga que la santidad tiene que ver con una dieta específica o de una completa abstinencia sexual, te está adoctrinando con mentiras, o sea, maquinaciones y artimañas demoníacas. El ejemplo más específico de las doctrinas de demonios la conoció y la evidenció Eva en el jardín del Edén. Recuerda que mientras Satanás le hablaba a través de la serpiente, la cual le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, según Génesis 3:1. O sea, que al principio de la conversación, Satanás cuestionó la enseñanza de Dios y mientras continuaba hablando, sustituyó su propia enseñanza por la de Dios. Así, hasta nuestros días, Satanás ha continuado usando el engaño de la duda, la sutileza, para descarriar a los cristianos creyentes y congregantes. No olvides que según Juan 8:44, Satanás es el padre de la mentira y un asesino desde el principio, y las doctrinas que sus demonios enseñan por medio de pastores y maestros que están poseídos o cuando menos influenciados, siguen separando a las personas de Dios, de su bendición, y como la fotografía de portada, los están conduciendo hasta el mismo infierno, donde muy tarde reconocen que lo que su pastor les dijo
los condujo hasta ese lugar de tormento. Recuerda que tu libre albedrío juega un papel muy importante y que tus decisiones te conducirán o al cielo o al infierno. Obviamente, si tú escoges escuchar y creer lo que los demonios dicen a través de sus servidores, los pseudopastores y los malos maestros y algunos sacerdotes, por eso es importante que escuches todo y retengas solo lo que la Biblia respalde, pero no sacado de contexto y con una exégesis a favor de estos falsos enseñadores o pastores que te conducirán a la perdición. Por favor, siempre filtra todo a través de la Biblia y busca un mentor o un consejero bíblico para que te guíe. No ignores que Satanás sabe cómo manipularte y es por eso que las doctrinas de los demonios son tan efectivas y han cautivado a muchos cristianos creyentes y congregantes. Por eso es que también yo siempre te pido que busques ser ministrado en liberación, porque cuando mi Señor Jesús te haga verdaderamente libre, podrás identificar claramente las doctrinas de los demonios al sumergirte en la verdad de la palabra de mi Señor Jesús. Pero debes escudriñar la Biblia y saber cuando Dios habla de un tema determinado. Y cualquier desviación de un tema de mi Señor Jesús es una señal de alerta, que estás en peligro de caer en una doctrina de demonios. Aprende, por favor, a escuchar únicamente la voz del Espíritu Santo, el único que te guiará a toda verdad y a toda justicia. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que todo aquel que está atrapado, escuchando, consciente o inconscientemente, doctrinas de demonios en sus congregaciones, en sus iglesias o en las redes sociales, por favor, Padre, atráelos hacia ti y que ellos busquen ser ministrados en liberación, porque será tu Hijo, mi Señor Jesús, quien los hará verdaderamente libres. Y entonces tu Santo Espíritu les hablará y ellos escucharán su voz. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.